¿Qué opina del concepto de patente? Algunos liberales consideran que ellas son las causas de los monopolios. Bien. Las patentes, como los derechos de autor, tienen por objeto fomentar la creación y fomentar la innovación. Me explico. Un segundo. Cuando tú inventas algo, o cuando escribes un libro, o cuando compones o grabas una canción, o cuando escribes una obra de teatro, tienes el derecho a explotarlo durante un tiempo determinado. ¿Por qué se hace esto? Se hace para fomentar que te escribas libros, hagas inventos, escribas obras de teatro y grabes cancioncitas. Es decir, si yo en mis invenciones no las puedo explotar en mi beneficio durante un tiempo determinado, tengo menos motivaciones para hacerlo. Sí, sería ideal que todos fuéramos enormemente fraternos y que en un mundo totalmente igualitario todo el mundo hiciera sus inventos sin interesarse en, por supuesto, ganar dinero con ellos, porque tendría sus necesidades resueltas. Y en fin, ahí podemos meter todo el folleto publicitario del comunismo y de las utopías. Pero no es así. La gente tiene también... Perdón, le ha tocado hablar. La gente tiene también derecho a vivir de su trabajo. Si mi trabajo es escribir libros y regalo mis libros, dime de qué vivo. Se supone que mi libro es un trabajo, se supone que mi invención es un trabajo y se supone que tengo derecho a vivir de mi trabajo. Entonces, esa es la razón de ser de las patentes. Las patentes tienen un plazo determinado. Nunca son para siempre. Y esto es algo que la gente, a veces muchos críticos no entienden, que es por un tiempo determinado. Muchísimos medicamentos son genéricos hoy y se pueden comprar genéricamente porque han caducado las patentes. Siempre que te hablan del glifosato, hablan de la patente de Monsanto. Caducó en el año 2000, hace 23 años. Las patentes tienen ese objeto y los derechos de autor lo mismo. Problema: cuando tú eres el generador de la innovación, pero quien patenta es la empresa. O cuando tú eres el escritor de la música, pero quien es titular de los derechos de autor es la editorial de música o la disquera o el manager o alguien más. Cuando alguien te compra los derechos y los usufructa en tu nombre, o ni siquiera te los compra. En Estados Unidos, por ejemplo, las invenciones que hagas en tiempo de la compañía, es decir, durante tu jornada de trabajo en la compañía, o con datos o elementos que obtengas por tu trabajo en la compañía, son propiedad de la compañía. Si son buenas gentes te darán una bonificación extra, porque ay, sí, pobrecito. Pero no son tuyas. Se entiende que obviamente si estás inventando cosas para BASF o para alguna gran empresa tecnológica, evidentemente estás usando los recursos de esta empresa y esta empresa te está pagando un salario sin tener la certeza de que vas a producir y por lo tanto merece parte de esos derechos de autor o de esa patente. Pero en la realidad se quedan con el total y es un problema absolutamente real. ¿Quién es el titular de los derechos de autor en los casos de cierta reproducción? La gente se queda fría cuando descubre que, por ejemplo, si tú oyes algo en Spotify, primero que nada lo que paga Spotify es una miseria. De esa miseria el 70% es para la disquera y la editora y el 30% es para el compositor y el intérprete. Y los músicos de sesión ni cobran. Músicos de sesión como la arpista de She's Living Home en el maravilloso Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles, cobró 5 libras. Y desde entonces, 1967, yo creo que en los últimos 10 años Paul McCartney le dio algo. Pero no había cobrado más. Su trabajo fue tocar el arpa y tocó esa arpa que ha sido tan importante en la cultura mundial. Pero esa arpa no tenía derechos de autor. Los derechos de autor los tenía McCartney, que fue el que escribió la pieza de arpa. Es un problema muy serio, pero no por lo que dicen los liberales que tú dices. Liberales hay de todos tipos. Hay hasta gente cercana a la izquierda que son los socioliberales
Y luego tienes a los nazis que se llaman liberales, porque mola muchísimo, ¿no? Suena mejor soy liberal a soy un nazi absolutamente anarcocapitalista. Bueno, entonces, no creo que las patentes sean un problema por eso, no creo que impulsen los monopolios precisamente porque tienen fecha de caducidad. Los grandes monopolios naturales no tienen fecha de caducidad, pero no por sus patentes, sino por el tipo de cosa a la que se dedican. Y son los monopolios precisamente naturales, electricidad, agua, comunicaciones, etcétera, los que muchos consideramos que es mejor que maneje el Estado, ya que si no le estás entregando demasiado poder a una empresa. Y luego cuando rompes esos monopolios tienes desastres como el de las telefónicas en Estados Unidos o el de los trenes en el Reino Unido, que son para llorar. Esa es mi visión respecto de eso. Yo he cobrado derechos de autor toda mi vida por mi fotografía, por mis canciones, por mis libros, y siempre he sentido que somos los que llevamos la peor parte, los creadores. Vive mejor, por supuesto, el editor que el escritor, salvo algunos casos. Pero es que para tener 1.000.000 de euros tienes que vender 1.000.000 de ejemplares de algo que te dé 1 euro por libro. Para que te dé 1 euro por libro tiene que costar por lo menos 10 euros, porque te dan el 10% de regalías. Es decir, de cada 10 euros que tú compras un libro, 1 euro va para el autor. Entonces, vivir dignamente de escribir pues es muy difícil. Mis amigos que viven de eso, viven de escribir un libro al año con un esfuerzo enorme. Siento que esos son los problemas de patentes y de copyright. En Estados Unidos, por ejemplo, organizaciones como Disney han luchado enormemente por ampliar los plazos del copyright, que eran 90. El copyright no tiene una fecha de caducidad como las patentes, desde el momento en que se entrega la patente. Por ejemplo, el caso de medicina son 20 años, si mal no recuerdo. Pero en el caso de los derechos de autor son tantos años después de la muerte del autor, es decir, para que tu familia pueda seguir cobrando por tus composiciones, tus películas, tus obras de teatro, tus libros, etc. Y entonces, no me acuerdo, en distintos países es de distinta manera, pero cuando se acercaba la fecha de que caducara los derechos de autor de Mickey Mouse, que se otorgan a partir de su primer corto animado, que fue Steamboat Willie, Disney luchó enormemente y cabildeó en la legislatura de Estados Unidos para que se ampliaran en el tiempo los derechos de reproducción para que nadie pudiera usar la imagen de Mickey Mouse sin pagarle a Disney, que sería lo que pasaría cuando pasara a dominio público. Las obras cuyo copyright o derechos de autor caducan pasan a ser del dominio público, es decir, son de todos nosotros. Esas obras que hoy podemos reproducir y editar cuantas veces queramos, obras del siglo XIX, XVIII, XVII, clásicos, etc., esto se puede hacer gracias a que la propiedad intelectual es del dominio público. Y con las patentes pasa exactamente lo mismo. Entonces, al contrario, más de lo que debería ser, de lo que se le debería permitir a Disney, es obligar a que se hicieran efectivas esos traslados al dominio público de la propiedad intelectual de las grandes obras, de la música, del cine, etcétera, ¿no? Es muy curioso porque además Walt Disney basó su fortuna en buscar cosas cuyos derechos de autor ya hubieran caducado para refritearlas. Igual la Cenicienta, que Blancanieves, que Peter Pan. Entonces eran obras que no tenían ya derechos de autor y entonces Walt Disney podía utilizarlas, pero eso sí, hacer los derechos de autor sobre los personajes, sobre el dibujo, sobre el nuevo guión, sobre la adaptación, etcétera, etcétera. El problema es gordo, el problema es muy, muy gordo y no creas, algunos lo hemos pensado muchos años. Y por eso cuando vienen los del todo gratis, nos caen tan mal, ¿no? Porque claro, tú no te das cuenta que de esto sirve para que yo le ponga un plato enfrente de comida a mis hijos todos los días. Ay, no, es que el arte tiene que ser gratuito. Sí, ya, pero no puede serlo porque los señores que hacen el arte comen y tienen familias que comen y tienen derechos y, hombre, no reconocérselos está un poco feo.